La Navidad es aceptada por millones de personas como una celebración cristiana dedicada al nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, cuando se examina esta fiesta a la luz de la palabra de Dios, surge una verdad incómoda. La Navidad no fue establecida por Dios, no fue enseñada por Jesús, ni fue practicada por la Iglesia primitiva. Su origen no es bíblico, sino pagano, y su raíz espiritual está profundamente ligada a prácticas contrarias a Dios. La Escritura es clara al advertir que el pueblo de Dios no debe imitar las costumbres de las naciones ni adoptar sus celebraciones. Aún así, con el paso del tiempo, muchas prácticas paganas fueron absorbidas y rebautizadas con un lenguaje cristiano. La Biblia declara que los dioses de las naciones son demonios, y que detrás de la idolatría siempre opera una realidad espiritual oscura, aunque esté disfrazada de tradición. Estas celebraciones, mucho antes de ser asociado con Cristo, estaba consagrado a rituales paganos relacionados con el sol, la muerte y el renacimiento. Estas prácticas no eran inocentes ni simbólicas, eran actos espirituales dirigidos a entidades que la Escritura identifica como demonios. El problema no es solo histórico, es espiritual. Lo que nace en la idolatría no puede ser santificado cambiando su nombre. Satanás no necesita que una celebración parezca malvada para operar. La Biblia enseña que él se disfraza como ángel de luz y que el engaño espiritual suele presentarse como algo aceptable, familiar y ampliamente celebrado. Por eso, una fiesta con apariencia cristiana puede seguir teniendo una raíz demoníaca. Este video no busca agradar ni acomodar tradiciones, sino confrontarlas con la verdad bíblica. En los próximos minutos, analizaremos cómo la Navidad, lejos de honrar a Cristo, conserva elementos espirituales paganos y demoníacos que han sido normalizados dentro del cristianismo moderno. ¿Quién instituyó realmente la Navidad? Para entender el origen real de la Navidad, primero debemos aceptar una verdad incómoda. No todo lo que hoy se considera cristiano nació dentro del cristianismo bíblico. Cuando los primeros seguidores de Jesús proclamaban el Evangelio, no celebraban su nacimiento una vez al año. Su enfoque era otro. Predicaban su muerte, su resurrección y su regreso. La cruz, no el pesebre, era el centro de su mensaje. De hecho, la única conmemoración que Jesús instituyó explícitamente fue el memorial de su muerte, no una festividad por su nacimiento. Durante los primeros siglos, la Iglesia se mantuvo separada de las prácticas religiosas paganas que dominaban el mundo romano. Los cristianos eran perseguidos precisamente porque se negaban a participar en las festividades del imperio, muchas de las cuales estaban dedicadas a dioses falsos. Para ellos, adoptar esas celebraciones habría sido una traición a su fe. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y pasó a ser tolerado, y luego promovido por el poder político. A partir del siglo IV, la prioridad ya no era solo la fidelidad doctrinal, sino la unidad cultural. Convertir masas era más fácil si no se les pedía abandonar completamente sus costumbres, sino simplemente reinterpretarlas. Así, prácticas profundamente arraigadas en el paganismo comenzaron a recibir nuevos nombres y significados cristianos, no porque Dios las hubiera aprobado, sino porque resultaban convenientes. La estrategia no fue eliminar las antiguas festividades, sino superponerles un relato cristiano. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿La conveniencia cultural puede reemplazar la obediencia espiritual? La Biblia nunca presenta la fe como algo que deba adaptarse al mundo para ser aceptable. Al contrario, enseña que el pueblo de Dios es llamado a ser diferente, incluso cuando esa diferencia trae rechazo. Jesús mismo dijo que su reino no es de este mundo, y que seguirlo implicaría negarse a uno mismo, no acomodarse a la cultura dominante. Por eso, cuando analizamos la Navidad desde esta perspectiva, debemos preguntarnos si su origen responde a una instrucción divina o a una decisión humana. Y más aún, si fue una decisión humana tomada para facilitar la mezcla entre el cristianismo y el paganismo,
¿Qué implica eso para quienes desean adorar a Dios en espíritu y en verdad? Esta pregunta nos lleva inevitablemente a un momento específico de la historia, a una fecha concreta que ya era sagrada mucho antes de que se mencionara a Cristo, y es allí donde el análisis se vuelve aún revelador. El 25 de diciembre y el sol invicto. Ahora llegamos a una de las piezas clave de todo este análisis, la fecha. La Biblia nunca menciona el día exacto del nacimiento de Jesús. No hay una sola referencia que indique que ocurrió en diciembre, y mucho menos el día 25. De hecho, los detalles bíblicos que sí se nos dan, como pastores cuidando sus rebaños al aire libre, hacen que esa fecha sea, como mínimo, poco probable. Entonces, si la Escritura guarda silencio, ¿por qué el 25 de diciembre? Mucho antes de que ese día fuera asociado con Cristo, ya era una fecha sagrada dentro del Imperio Romano. El 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Sol Invictus, una deidad solar exaltada como invencible, fuente de luz, vida y renovación. Era el momento en que, tras el solsticio de invierno, los días comenzaban a alargarse y la luz parecía vencer a la oscuridad. Para la cultura romana, no era solo un evento simbólico, era profundamente espiritual. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse dentro de un mundo saturado de idolatría, surgió un desafío. ¿Cómo reemplazar una festividad tan arraigada sin provocar resistencia masiva? La solución no fue eliminarla, sino resignificarla. El nacimiento del sol fue reemplazado por el nacimiento del Hijo. La luz solar fue sustituida por la luz del mundo. El lenguaje cambió, pero la fecha permaneció. Esto no fue una revelación divina, fue una decisión estratégica. El problema es que la Biblia nunca presenta a Dios adoptando fechas, símbolos o rituales paganos para hacer su verdad más aceptable. Al contrario, cuando Israel intentó adorar a Dios usando formas tomadas de otras naciones, Dios lo llamó abominación. Y aquí es donde el discernimiento se vuelve indispensable, porque aunque los títulos suenen correctos, y aunque las palabras sean bíblicas, el origen importa. Dios no solo evalúa la intención del corazón, sino también la obediencia a su voluntad. El enemigo no necesita que la verdad desaparezca, le basta con mezclarla. Le basta con envolverla en algo familiar, atractivo y emocionalmente significativo. Por eso la Escritura advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño más eficaz no es el que se presenta como oscuridad, sino el que se presenta como luz. Cuando comprendemos que el 25 de diciembre ya era una fecha dedicada a una deidad solar, la pregunta deja de ser histórica y se vuelve espiritual. ¿Estamos recordando un evento bíblico o participando de una estructura que nació para exaltar otra fuente de luz? Y para responder eso con honestidad, debemos observar no solo la fecha, sino el espíritu completo que rodea esta celebración. Saturnalia, consumo y el espíritu de la Navidad moderna. Además del culto al sol invicto, el mes de diciembre estaba marcado por otra celebración central en Roma, la Saturnalia. Esta festividad, dedicada al dios Saturno, no era discreta ni simbólica. Era un periodo de excesos, banquetes desmedidos, intercambio de regalos, permisividad moral, inversión del orden social y una exaltación abierta de lo material y lo placentero. Durante esos días, el autocontrol desaparecía y el desenfreno se normalizaba. El objetivo no era la reflexión espiritual, sino la gratificación inmediata. Ahora, detente un momento y observa cómo se vive la Navidad hoy. Meses de anticipación comercial, presión por comprar, deudas justificadas por amor, abundancia de comida, regalos acumulados, ansiedad, estrés y una obsesión colectiva por lo externo. Todo envuelto en un lenguaje emocional que habla de paz, unión y felicidad, pero que en la práctica rara vez produce descanso espiritual. El paralelismo no es accidental.
Muchas de las dinámicas modernas de la Navidad reflejan más fielmente el espíritu de la Saturnalia que el carácter de Cristo. La cultura no celebra sacrificio, sobriedad ni arrepentimiento. Celebra consumo, emoción pasajera y gratificación personal. Y lo hace usando el nombre de Jesús como respaldo emocional. La Escritura, sin embargo, presenta un camino opuesto. Jesús no llamó a sus seguidores a vivir dominados por lo material, sino a negarse a sí mismos. No exaltó la abundancia externa, sino la obediencia interna. No prometió comodidad, sino una vida transformada. Cuando una celebración gira principalmente alrededor de lo que se compra, se come y se exhibe, es legítimo preguntarse qué espíritu la gobierna. Porque el espíritu de una práctica se revela por sus frutos, no por sus eslogans. El problema no es dar un regalo ni compartir una comida. El problema es cuando todo el sistema apunta a lo temporal, a lo superficial y a lo emocional, mientras se deja de lado el llamado bíblico a la santidad, al dominio propio y a la verdad. La Saturnalia nunca desapareció del todo. Cambió de nombre, se vistió de luces, se volvió familiar y se presentó como algo inocente. Pero su esencia, la exaltación de lo material y la distracción espiritual, sigue intacta. Y cuando una celebración produce más distracción que arrepentimiento, más ansiedad que paz verdadera, y más consumo que obediencia, es necesario detenerse y discernir. Porque no todo lo que produce emoción, produce vida espiritual. Uno de los símbolos más representativos de la Navidad es el árbol. Preside hogares, plazas y templos. Para muchos es solo decoración, para otros tradición familiar. Pero la pregunta no es qué significa hoy, sino de dónde proviene. El árbol de Navidad no surge de la Escritura. Su origen se remonta a antiguas culturas nórdicas y germánicas, donde durante el festival de Yule los árboles perennes eran considerados sagrados. Representaban vida, fertilidad y conexión espiritual con el mundo divino. Estos árboles estaban asociados a rituales dedicados a deidades como Odín y formaban parte activa de ceremonias paganas. La Biblia no es ambigua respecto a este tipo de prácticas. Advierte claramente contra la adopción de símbolos religiosos tomados de otras naciones. Incluso describe el acto de cortar un árbol, adornarlo y colocarlo como objeto significativo dentro del hogar como una costumbre de los pueblos que no conocen a Dios. Cambiar el significado no elimina el origen. Reinterpretar un símbolo no borra la carga espiritual que lo acompaña. En la Escritura, Dios no llama a su pueblo a reciclar prácticas idólatras, sino a apartarse de ellas. Aquí es donde muchos se incomodan, porque el argumento más común es, yo no lo hago con esa intención. Pero la fe bíblica nunca se construyó únicamente sobre la intención personal, sino sobre la obediencia a la voluntad revelada de Dios. La idolatría no siempre se presenta como adoración explícita a una estatua. A veces se manifiesta en símbolos normalizados, repetidos generación tras generación, hasta que dejan de cuestionarse. Y cuando algo se vuelve incuestionable, se vuelve peligroso. El enemigo no necesita que las personas adoren abiertamente a otros dioses. Le basta con distraer, con mezclar, con suavizar la verdad hasta que pierda su filo. Por eso la Escritura insiste tanto en el discernimiento espiritual. No todo lo que parece inocente lo es, y no todo lo tradicional honra a Dios. Cuando los símbolos ocupan un lugar que Dios nunca les asignó, es momento de detenerse y examinar con honestidad qué estamos permitiendo entrar en nuestros hogares y en nuestra fe. Dios no nos llamó a seguir tradiciones, sino a obedecer su palabra. No todo lo que se llama cristiano lo es, y no todo lo popular honra a Dios. La pregunta es simple: ¿obedecemos a Dios o a la costumbre? Examinemos todo a la luz de la Escritura y elijamos la verdad, aunque incomode. Si tú eliges obedecer a Dios, escribe en los comentarios: yo elijo obedecer a Dios.